El tema que vamos a tratar en esta sesión es la visita a México del Papa Francisco. No, nada más que voy a decir algo aquí ahora, porque quiero estimular a los ponentes a que me esclarezcan algunas cosas y de paso a ustedes. Como ustedes saben, Francisco es un personaje muy controvertido. Desde su nombramiento, desde su elección como Papa, primero una reacción terrible, que yo, como analista, que no soy experto en religión, me congratulo porque yo titulé mi artículo 3 días después de la elección a Francisco el beneficio de la duda. Ya empezaron las acusaciones de cómplice de la dictadura militar, y todo eso se fue derrumbando con el tiempo. Sabemos que no fue un militante tampoco en la lucha antidictatorial, pero sí sabemos que salvó vidas discretamente cuando era provincial, jesuita, en Argentina. Tengo además anécdotas muy interesantes, pero no las voy a hacer aquí, de mi sobrina que es líder piquetera del Frente, Darío Santillán, y sus relaciones con el obispo, el arzobispo de Buenos Aires, que no eran las mejores, por cierto. Pero bueno, yo ya cuando escribí eso había escuchado una opinión que para mí cuenta mucho, que es la de Leonardo Boff, y otra que era la de Frei Beto. O sea, ya en ese momento había dos, una entrevista de Leonardo Boff y una de Frei Beto, y pues he aprendido que ellos, además de ser partidarios de la teología de la liberación, de ser militantes sociales desde hace mucho tiempo, luchadores contra la dictadura militar brasileña, inclusive Frei Beto estuvo preso varios años. Era él, por cierto, él era el confesor de Dilma y de todas las presas políticas que estaban en el establecimiento penitenciario donde estaba Frei Beto. ¿Por qué? Además había una amistad, porque la hermana Frei Beto, que es monja, era muy amiga de Dilma desde pequeña, fueron a la escuela juntas, etc. De ahí viene también la vieja amistad de Frei Beto con Dilma, aparte de su relación con Lula. O sea, son relaciones que se encontraron en cierto momento, pero que vienen cada una por su lado desde muy atrás. Bueno, Bernardo dice que todo lo que Francisco plantea está dentro de la doctrina social de la Iglesia. Yo no soy un experto en la doctrina social de la Iglesia, realmente debo confesar que lo único que sé es lo que aprendí en el colegio de Belén con los jesuitas. En aquella época pues me leí todo lo que había de justicia social de la Iglesia en la biblioteca del colegio, las encíclicas papales, textos de curas, obreros, belgas, todo lo que encontré en aquella época me lo leí. En realidad hacía mucho énfasis en el respeto a la propiedad privada. Francisco yo nunca lo he oído hacer ningún énfasis en eso. O sea, hay matices en cómo se aborda la doctrina social de la Iglesia desde un ángulo y desde otro. Yo realmente encuentro que Francisco se inscribe hoy por hoy. No estoy hablando del arzobispo de Buenos Aires. Hoy por hoy yo creo que Francisco se inscribe en la tradición que inaugura en América Latina Bartolomé de las Casas, y que después es continuada por Hidalgo, Moreno, el padre Varela en Cuba, que ya en el año 1825, imagínense ustedes un cura que el Partido Comunista de Cuba reconoce como su precursor ideológico, el presbítero Félix Varela. Estaba por la independencia en 1825 de Cuba, estaba contra la esclavitud de Cuba. Eso era como ser comunista, fue después, porque era una sociedad esclavista y donde además de eso no estalló la lucha por la independencia, porque la burguesía superior cubana, viendo lo de Haití, dijo: no, aquí no va a haber independencia. Y el padre Varela estaba por la independencia. Además, es un hombre cuya filosofía
era un positivismo muy avanzado. Y fíjense que la fecha que estamos hablando. Y además de eso, todas las parroquias en las que ofició el Estados Unidos fueron parroquias pobres. Una cosa muy interesante. Además del papel que tuvo en el seminario de San Carlos y San Ambrosio en La Habana en la formación de patriotas insignes, incluyendo a José María Mendívez, el maestro de José Martí. Yo veo a Francisco en esa tradición de la que forma parte Camilo Torres, Samuel Ruiz, Raúl Vera, y que tiene distintos colores y sabores, o sea, no todos se pueden meter, como ha explicado Bernardo en otras ocasiones, en un mismo saco. Hay distintos, dentro de este mismo pensamiento humanista, hay distintas variantes. Pero bueno, yo no he visto nunca a Francisco defender la propiedad privada. No recuerdo que haya ninguna línea en ninguna encíclica de la que he leído, mucho menos en los discursos de los movimientos sociales defendiendo la propiedad privada. Laudato Si no lo puede firmar prácticamente nadie de derecha en el mundo, ni lo firma. No sería el Partido Republicano de Estados Unidos, que ya sabemos que todos están por quemar en la hoguera al que diga que existe el cambio climático. No. Ningún ejecutivo de una transnacional, ningún dueño de una transnacional puede estar de acuerdo con los planteamientos de Laudato Si, porque es que son planteamientos de un humanismo, de una justicia social, además opuestos a la concentración del capital, a la codicia, al lucro, muy abiertamente. Yo lo considero un documento revolucionario, aunque no estoy diciendo que Francisco sea revolucionario, pero el documento para mí es revolucionario en la historia de la Iglesia Católica e incluso en la historia contemporánea y en la historia de la lucha contra los efectos del calentamiento global y de la contaminación ambiental. Realmente no recuerdo ningún documento de ningún laico ni de ningún religioso que haya llegado a un grado tan holístico y tan ecuménico de enfocar este asunto desde sus raíces verdaderas, que es el modo de producción. Aunque Francisco no utiliza ese vocablo, pero es evidente que se refiere al modo de producción capitalista y sobre todo al capitalismo neoliberal. Claro, Bernardo dice una cosa que yo creo que nos explica mucho, y es que Francisco es antiliberal. Eso es totalmente evidente. O sea, eso no está en discusión. Pero bueno, yo quería decir estas impresiones mías. Además, hay cosas como esta. Francisco lo dijo en México, nada como esto que digo en Cuba. Digo, La Habana va a ser la capital, Cuba va a ser la capital de la paz. Compare eso con los discursos del México. Que algunos, bueno, el lenguaje cuidadoso que tiene que usar como jefe de Estado, los discursos de Francisco en México son tremendamente críticos del gobierno mexicano y del sistema social imperante en México y de las violaciones a los derechos humanos, cuidando las palabras, pero es mi visión. Y su actuación, contrariamente a lo que ha escrito algún que otro tonto, en la cuestión de las relaciones Cuba-Estados Unidos, realmente tuvo una importancia enorme, porque Estados Unidos estaba cerrado a no intercambiar a Alan Ross, el llamado contratista, que era un espía, por los antiterroristas cubanos que llevaban presos 20 y tantos años y que uno de ellos hubiera muerto en la cárcel. No había solución, pero condenaron a 2 cadenas perpetuas más 30 años, únicamente por esta vía, y eso estaba trabado ahí. Y Francisco citó a los negociadores cubanos y gringos. Estamos hablando todavía de la época de las negociaciones secretas, no de las públicas. Los 2 años que transcurrieron sin que nadie en el Departamento de Estado supiera de esto. Y nadie en la Cancillería cubana supiera de esto. Estos eran los equipos de los presidentes. Y ahí Francisco convoca a las 2 partes y dice, no, esto hay que resolver, hay que buscar un intercambio humanitario. Y ahí los gringos dejaron sorprendidos a los negociadores del Vaticano y a los cubanos
porque sacaron el nombre de Rolly, que yo lo conocí, un oficial de la inteligencia cubana que desertó, un especialista en cifrado, que le pasó todos los códigos que le permitieron a ellos llegar hasta la Belén Monte, ella sí, espía al servicio de Cuba, oficial, un alto oficial del Pentágono. Hasta ella sí llegaron por vía de esa información que dio Rolly. Ahora no recuerdo el apellido, un apellido libanés. Y los gringos sacaron, Rolly llevaba 20 años preso por agente de la CIA, porque se le agarró con las manos en la masa. Y ellos no habían dicho ni esta boca en mí. El problema consistía en una formalidad. No querían admitir que Alan Ross era un espía. Y entonces tenían que ser un espía que se cambiara por los cubanos, que ellos lo consideraban espías y no antiterroristas. Bueno, eso no fue una cosa en la que Francisco realmente como que rompió el nudo gordiano, porque eso había llegado a un momento de trabarse. Y Cuba no aceptaba ninguna solución que no implicara el regreso inmediato de los antiterroristas. Bueno, me he cedido demasiado en el tiempo, perdón. Simplemente una viñeta, algunas inquietudes y preguntas para los amigos del panel. Yo tengo un enorme respeto y cariño por Bernardo, por Javier y bueno, pues del padre Jorge Arrilano tengo las mejores referencias. David, el rector de la Universidad Iberoamericana, que ustedes saben que ha estado aquí como ponente, me dijo, te lo recomiendo como a mí mismo. De modo que le doy la palabra a él. Adelante, padre. Después de esta breve introducción. Miren, soy Jorge Arrilano. Actualmente estoy a cargo de un programa que se llama Reconstrucción del Tejido Social, que iniciamos los jesuitas el año pasado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Y esto lo menciono porque refleja la perspectiva desde la cual analizo la visita del Papa. Para armar este programa, ahorita que escuchaba a Ángel, dije voy a mencionarlo, pues me mandaron a prepararme para este tema. Entonces me fui primero a Estados Unidos a investigar, a hacer entrevistas a pandilleros de una obra que tienen los jesuitas en California para entender la trama del narcotráfico en Estados Unidos y ver dónde está la fuerza que le hace que se sostenga. Pero después de ahí me fui a Cuba. Me fui a Cuba 6 meses también para una formación espiritual, pero me ayudó también a tratar de ubicar por qué Cuba tiene los índices bajos de violencia y delincuencia en América Latina. Y después de Cuba me fui a Chile. En Chile estuve 2 años estudiando una maestría en ética social y hice una investigación sobre buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. Y para esto me fui a Colombia, a Centroamérica, y estudié un caso aquí de México. Entonces he estado metido en este tema de violencia y delincuencia, y desde ahí comparto la percepción que tengo de la visita del Papa. Primero, una anécdota. La anécdota es, terminando la visita del Papa, hice mi maleta para irme a dar ejercicios al clero y al obispo de una diócesis de México. Entonces, pues yo iba con toda la noción de los discursos del Papa y dije, pues vamos a utilizar los discursos del Papa para que pues el clero haga sus ejercicios espirituales. Y yo lo que me di cuenta es que hay una dificultad de comprensión del discurso que tiene que ver con cierto modo de entender la vida, con cierto modo de analizar la realidad, que hace que sea difícil la comprensión y dejarse contagiar por el discurso desde lo que pude ver en la diócesis, pero también lo mismo voy encontrando en ciertos
análisis que uno va leyendo. Hay un modo de entender la vida y un modo de analizarla que cuesta entender la hondura y el análisis que presenta el Papa. Eso como anécdota me ayuda a entender. Por ejemplo, ahora sacan mucho de que los obispos le dan la espalda al Papa. Yo creo que es esta dificultad como más epistemológica de comprensión del mensaje, y una iglesia que está como atrapada en intereses, en modos de proceder que hace difícil entender, porque es un problema también de comprensión, y mucho más hace difícil dejarse llevar por esos discursos y ese aire de renovación. Por eso yo creo que para analizar la visita al Papa, yo pongo ahí 6 presupuestos. Primero, que es necesario leer sus discursos o entender sus gestos dentro del discurso amplio del Papa. O sea, hay que ver lo que dijo en México en relación a lo que ha escrito y ha dicho en otros lados, para entender las relaciones que está haciendo. Segundo, yo creo que el Papa parte del presupuesto de que estamos viviendo una crisis civilizatoria, que hay una crisis sistémica, y que eso está a la base y que se refleja en 3 crisis que él ha estado insistiendo. La crisis ecológica, que es la que más nos ha llamado la atención, pero también está mencionando la crisis social, que es reflejada en la violencia que se está dando, y la crisis económica. O sea, estas 3 crisis tienen a la base una crisis más profunda que tiene que ver con cuestiones éticas, con modos de entender la vida, que es una crisis civilizatoria. Yo creo que esa es una clave para entender el discurso del Papa. La tercera es que llega a un país con una clase política deslegitimada, y yo digo es una clase política sostenida por los medios de comunicación. Es el dinero que invierten en tele, en prensa, lo que les hace sostenerse, lo que les hace tener legitimidad. Y también yo creo que hay una clase empresarial que le cuesta sostener los discursos de la modernización en sí misma, y que tienen que hacer uso del discurso del compromiso social y trascendental. Es una clase empresarial que sabe que hay una crisis, que necesita enfrentarla con otros paradigmas, pero también cuesta entender cuáles son esos otros paradigmas. El quinto presupuesto es que llega una iglesia católica dividida, que no termina de asumir las novedades y las exigencias del pontificado de Francisco. Por ejemplo, bueno, de ahí hay muchas anécdotas, pero yo creo que parte de la agenda del Papa fue tener que negociar con las diferentes fracciones para que su discurso generara la reflexión, pero también no hiciera la ruptura mayor. Yo creo que eso puede ayudarnos a entender el por qué dijo ciertas cosas y por qué no dijo otras. Y también llega la sexta clave que doy: un pueblo necesitado de signos de esperanza. Una cosa es la opinión, la reflexión de la clase política, y otra cosa es la opinión de nuestro pueblo. Tienen otra manera de entender y analizar la realidad. Están más impregnados por la dificultad cotidiana de la economía, de la educación, del transporte, que por la opinión pública que se está haciendo. Entonces, yo creo que esa es otra clave que voy a entender. Bueno, sobre la visita, yo diría, sus principales temas fueron 3. Lo que uno va encontrando en los discursos que se repiten. Primero, de las palabras más repetidas que encontré fue la violencia. O sea, la violencia la utiliza en casi todos los discursos. El segundo tema, con menos insistencia que la primera, es el tema de la corrupción. De diferentes maneras va ubicando la corrupción en la clase política, también dentro de la iglesia. O sea, va dejando ver este problema más de descomposición. Y el tercero, el tema del narcotráfico, crimen organizado, lo menciona, y con sorpresa lo menciona con insistencia. Yo creo que son los 3 temas que él va a abordar en sus diferentes discursos. Y yo encontré un extracto del discurso que hace ante las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, que refleja
la relación de los tres temas. Cuando dice, en las palabras del Papa, la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Yo creo que ese párrafo para mí refleja una síntesis de los temas tratados por el Papa, y que el mensaje central que yo encuentro es que la perspectiva predominante desde la cual estamos organizando la sociedad solo beneficia a una élite política y económica, y necesitamos repensar las bases éticas de la sociedad si queremos vivir en paz. Aunque para mí ese es el mensaje central, y la denuncia principal que hace es el proceso de mercantilización de la vida, que lo dijo con mucha fuerza a los jóvenes de Morelia, que está a la base de la violencia, de la corrupción y del narcotráfico. O sea, estos tres elementos, la extorsión y el secuestro son consecuencia del proceso de mercantilización de las personas. Es ponerle un precio, y, o sea, es el mercado de las personas lo que está a la base de estos tres problemas que va a plantear el Papa. Por eso le dice a los jóvenes: por eso, queridos amigos, de la mano de Jesús les pido, no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancías. O sea, hay un tratamiento, ¿verdad?, como mercancía del otro. Ahora bien, este proceso de mercantilización de la vida es resultado del horizonte desde el cual estamos organizando la sociedad. Hay un horizonte desde el cual hemos organizado la universidad, la política, la economía, y que tiene que ver con la modernización, o con la modernidad más bien. Y es el afán del progreso económico ilimitado que forma personas decididas a lograr el éxito económico a costa de la vida de los otros. Es un horizonte que nos lleva a la pérdida de lo común. Tanto se nos insiste en que somos individuos con derechos individuales, con derechos a ser diferentes, que ahora cuesta ubicar lo que nos une a nosotros y cuesta ubicar lo común entre nosotros. Nos están acostumbrando y nos están insistiendo en ver la diferencia con el otro, y se ha olvidado ver lo común y qué tenemos en común, qué me hace común al otro, a un instinto. Por eso dijo también ante las autoridades y la sociedad civil del cuerpo diplomático: este bien común que en el siglo XX no goza de buen mercado. Ahí vemos esa frase que refleja este análisis que presento. Ahora, ese proceso de mercantilización de la vida se ve en Estados Unidos, se ve en Chile, se ve en otros lados. Pero ¿por qué en México está haciendo tanto desastre? O sea, ¿por qué en otros lados es menos el desastre que en México? ¿O por qué Honduras, que es el país más violento del mundo, por qué está haciendo tanto desastre este proceso de mercantilización? Yo lo que leo en los discursos y también en el análisis que hacemos desde el programa es que como mexicanos la cultura política en la que nos hemos formado nos viene heredada de los cacicazgos, de los compadrazgos, de la mordida o del conocido que tengo en la delegación. Como que nos han acostumbrado a un modo de proceder políticamente y no hemos podido construir la institucionalidad que necesitamos para poder poner límites a este proceso de mercantilización de la vida. Yo creo que ese es el problema en México, que se junta la mercantilización de la vida con la falta de una vida institucional. ¿Y por qué se desvirtuó la institucionalidad? Yo creo que uno lo tiene en el mismo nombre del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que
el mismo nombre refleja cómo se desvirtuó la revolución y la institucionalidad, se hizo una amalgama que terminó defendiendo a una élite política. Ahora, y en esta crítica, en el discurso, yo sí encuentro la insistencia del Papa de que es necesario un nuevo acuerdo entre todas las partes para construir el pacto que lleve al bien común y a la promoción de la dignidad humana. Lo va mencionando en varias partes, y para llegar a ese pacto yo creo que el Papa viene a subrayar cualidades, fortalezas, potencialidades que tenemos como mexicanos para reorganizarnos social, política y económicamente. Yo menciono tres, hay más, menciono tres. Uno es la cultura ancestral. Yo creo que lo dijo en discursos, pero también en los gestos de San Cristóbal, fue sentir que se les hacía justicia a los indígenas. Era muy conmovedor ver el cariño, la acogida de ambas partes, del pueblo indígena y también del Papa y parte de la jerarquía que estaba ahí reunida. Yo creo que fue un gesto que nos hizo pensar como mexicanos, porque salían imágenes en la televisión que normalmente no vemos, y era darle su lugar al pueblo indígena como mexicanos y como sociedad. Esa es una cualidad que subrayó. Otra es la religiosidad popular. Yo creo que la imagen del Papa en la villa rezando delante de la Virgen, ahí nos identificamos como mexicanos, que somos a veces más guadalupanos que católicos, pero fue una imagen que refleja mucho la fuerza y la necesidad del mexicano de estar relacionados con la madre. Hay desde la cultura indígena hay una necesidad de relación con la Tonantzin y luego con la Guadalupe. Y por último, el sentido de la familia. Yo creo que como mexicanos hay un sentido de familia que lo subrayó el Papa. Yo creo que es una cualidad que tenemos para realizar este pacto social. Y también yo encuentro tres claves para la construcción de un nuevo pacto social. Uno, un nuevo mestizaje. Yo creo que nos invita a hacer una síntesis. Lo mejor del pueblo indígena, lo mejor de los empresarios, lo mejor del pueblo trabajador, lo mejor de la clase política, lo mejor de la universidad. Yo creo que nos está invitando a poner lo mejor para construir un nuevo pacto que nos permita vivir en armonía y en paz. Otro elemento es el diálogo sin temor. Yo creo que a mí me sorprendía ver cómo era capaz de criticar al sector empresarial de Ciudad Juárez y los empresarios felices aplaudiéndoles. O sea, hay algo de cinismo, pero también yo creo de que la gente quiere dialogar analizando las causas de los problemas, y ese diálogo permite la inclusión. Los empresarios querían diálogo. Dios mío, Dios mío, por favor. Estoy hablando. ¿Cuáles empresarios Pero quieren por diálogo? favor, aquí eso no se permite ni se ha permitido nunca, tú lo sabes. No, yo menciono de la experiencia en Ciudad Juárez de ver a los empresarios haciendo un diálogo con los trabajadores. No estamos acostumbrados a eso, pero ver los discursos de unos y de otros, yo creo que habla de la necesidad que tenemos de dialogar, y que los empresarios, yo creo, en mi opinión, saben que el problema de la economía está mal y quieren emprender otra manera, pero están también atrapados en la lógica que se ha impuesto de una economía de mercado. Pero sí creo que ellos saben que hay una fractura en la economía que implica dialogar con otros si quieren que su negocio a largo plazo sobreviva. Eso se está dando, yo creo, en lugares sobre todo afectados por la violencia, que están necesitados de dialogar y comprenderse desde otra perspectiva. Yo de ahí entiendo por qué la reacción que tuvieron con el Papa Francisco. Y el otro, eso le hablo
de la clave del diálogo sin temor. O sea, como mexicanos nos ha costado construir acuerdos. O sea, como mexicanos nos ha costado construir acuerdos. Nos enseñaron a vivir separados. El Estado por un lado, la Iglesia por otro lado, los ricos arriba, los pobres abajo. Y ahora juntarnos, yo creo que el nuevo pacto necesita incluir a todos. Y necesitamos cada quien ceder. Por eso lo que decía el Papa, cada quien tiene que ceder algo. Necesitamos aprender a perder. El empresario necesita aprender a perder. El trabajador también necesita aprender a perder. La iglesia necesita aprender a perder para que podamos construir el pacto que se necesita. Es lo que dijo en el diálogo en Ciudad Juárez. Y el tercer elemento que menciona es recuperar la dimensión sagrada de la vida. Yo creo que la dimensión sagrada de la vida, tanto de la vida de las personas como de la vida de la creación. Yo creo que es el otro elemento que menciona. Y yo decía, bueno, ¿por qué en los gestos, sobre todo en los gestos del Papa, como mexicanos, o una parte de los mexicanos nos sentimos como redignificados? Yo sentí eso, que era como una redignificación. Yo creo que como pueblo mexicano venimos de una raza mística, venimos de una raza guerrera y una raza comunitaria. Y estos eventos nos conectaron con lo más profundo de nuestro ser, con los gestos del Papa. Nos sale la dimensión sagrada que no ha podido truncar la modernidad. Nos sale la dimensión guerrera que no ha podido controlar la cultura de la legalidad. Y nos sale la dimensión comunitaria que no ha podido arrancar la búsqueda del progreso. Por eso algunos mexicanos, yo me cuento entre ellos, por eso nos conmovimos o ver orar ante la Virgen de Guadalupe o aplaudimos cuando critica a la clase política o a los obispos, porque yo creo que nos conectamos con una dimensión guerrera que traemos como quienes tenemos en las culturas indígenas nuestros ancestros, y también la dimensión comunitaria que yo la veo reflejada cuando gozamos el sentirnos uno ante un símbolo religioso como es la figura del Papa Francisco. Yo creo que el Papa se trató de mover en los límites de la diversidad, en gestos y palabras que pudieran ser puentes para construir ese acuerdo nacional, y en el discurso se ve una capacidad para ubicar la raíz de los problemas que hagan integrar al indígena, al preso, al empresario, a la clase política, a los obispos. Necesitamos un pacto que integre a todos. Y yo creo que esa experiencia creo que nos puede ayudar mucho. Necesitamos aprender a perder y todos para poder ganar en México en paz que todos buscamos. ¿Qué faltó en los discursos? Yo creo que faltó palabras que invitaran a revisar la formación de los seminarios. El seminario es el corazón de la iglesia, y si tenemos sacerdotes que no se comprometen con sus fieles y sus problemas, una gran parte de eso es que no los han formado para eso. La formación ha sido enfocada hacia celebrar la misa y hacer los sacramentos. No se ha formado para comprender la realidad y emprender proyectos que atiendan esas problemáticas. Y el mundo se ha hecho más complejo, y eso implica una formación más aguda que permita emprender esta misión del cuidado de la casa común. ¿Qué otra cosa faltó? A mi modo de entender, faltó analizar también y hacer una crítica a los medios de comunicación. Ellos son los incitadores del consumo, desde el cual se crea la mercantilización de la vida. Están incitando a consumir, y ahí está cómo se crea la cultura de la mercantilización de la vida. Ellos tienen gran responsabilidad en la crisis actual. Son utilizados por quienes pretenden ganar a como dé lugar. Los relatos comunitarios que nos dieron identidad a muchos de nosotros en los barrios o en las colonias se han transformado en relatos de terror y de fracaso. Ahora lo que inunda son las noticias de terror y de fracaso, cuando hay muchas noticias de esperanza que son las que podrían movilizar a México para construir la seguridad, el tipo de desarrollo, el tipo de universidad, el tipo de economía que se necesita, pero nos inundan
los relatos de terror y de fracaso. Y eso es gran parte porque lo que vende es la cultura del escándalo. O sea, nos han acostumbrado al escándalo. Ahora hay que hacer escándalos para poder salir en las notas, ¿va? Y eso nos va mal acostumbrando. Eso yo creo que faltó en la crítica a los medios de comunicación. Otro, a la crítica también a la educación como fragmentadora del tejido social. Quiero que nosotros no la creímos cuando pensamos que el simple hecho de acceder a la escuela era algo positivo para los hijos, y ahora vemos que no. O sea, la educación puede ser un mecanismo también para fragmentar a la sociedad, para tener un modo de entender la vida que terminas viendo al otro como competencia, al otro como enemigo. Entonces necesitamos también repensar el tipo de educación que nos haga ser más tolerantes, que nos haga ser más inclusivos, que nos haga emprender la búsqueda del horizonte que necesitamos como mexicanos para atender las raíces del problema de la violencia y la delincuencia en México. Yo creo que esos tres aspectos faltaron, y concluiría que para mí la visita del Papa Francisco en este tiempo que vivimos como mexicanos nos da clave para seguir analizando para largo, ¿va? Por eso me dio mucho gusto que se hiciera este foro, poder ahora debatir, compartir, porque yo creo que da para mucho. O sea, necesitamos emprender una reflexión profunda, una reflexión más estructural que coyuntural de la problemática en México, para pensar las salidas que podamos emprender ante la crisis civilizatoria que estamos viviendo en nuestro mundo, no solo en México. Gracias. Le agradezco al padre Adriano por su espléndida contribución, que en realidad me parece que tiene toda una serie de aspectos sumamente interesantes, y que a mí en particular me han hecho pensar, reflexionar mucho. Yo estaba pensando, perdón, pero es algo que tengo en la mente, ¿no? Cuando pienso en estas cuestiones de la Iglesia Católica, la jerarquía, la actitud del cardenal Jaime Ortega es un patriota. O sea, es el anti-Norberto Rivera. Si hubiera Norberto de la Barra, no se hubiera podido dar este proceso como se ha dado con Estados Unidos. ¿Por qué Obama va a la catedral? No me voy a poner a cuestionar el viaje. Eso lo vamos a tratar en otra sesión aquí, yo se lo digo desde ahora. ¿Por qué va a la catedral? Es que Jaime Ortega, el cardenal, fue el que dio los primeros pasos para que Francisco se introdujera en este proceso. Porque tiene muy buena relación con Raúl Castro, como patriota de amigo, y tiene muy buena relación con la jerarquía en Estados Unidos. Y por esa vía llega hasta la Casa Blanca, y llega hasta Ben Rhodes, y llega hasta Obama, y le pide que viabilice el diálogo. Pero ahí ustedes tienen una cosa que en México, o sea, por Raúl Vera, no sé, no conozco, o como él, curas patriotas, digo, jerarcas patriotas, todos son la jerarquía. Aquí lo que yo he visto, lo que sale en la prensa, lo que uno, no estoy hablando de todo, porque hay algunos que ni sé cómo sea, pero lo que suena y lo que uno ve, pues viven como burgueses, viven dentro de los clubes, dentro de las instancias más exclusivas, bebiendo los más exquisitos banales, los mejores licores, y piensan como tal. Es como era la jerarquía en Cuba en la época de la dictadura de Batista, que era una jerarquía que tenía un maridaje tremendo con la burguesía sumisa a Estados Unidos. Es la revolución la que hace posible que haya un cardenal como Jaime Ortega, que no es comunista,
pero sin embargo defiende la conquista de la revolución, a pesar de que no le fue muy bien con la revolución cuando era un joven. Cuando era un joven no le fue muy bien con la revolución, y sin embargo él ha llevado eso con una gran dignidad. Otros sacerdotes y otros jerarcas sobre todo, en Cuba fue totalmente justificado que se les tratara como se les trató. Porque bueno, yo registré una sacristía donde había 10 cartuchos de dinamita de un bombo muerto. Nadie me lo contó. Una sacristía no, un sagrario donde estaba el cáliz, había 10 cartuchos de dinamita de un bombo número 10. Si la maridazgo entre la contrarrevolución y el clero en Cuba era terrible. Además en Cuba no había clero nacional prácticamente, era un clero católico, español en su mayor parte, y casi todo franquista. Entonces, pues imagínense ustedes la situación. Había algunas patriotas en la guerra de independencia, pero ya en la época de la revolución se podían contar con los dedos de una mano, por lo menos por mi experiencia. Eso no quiere decir que fueran extraordinarios, pedagogos y nobles personas. Yo tuve un padre principal en Belén que era franquista y era una excelente persona. El padre de la Lucena. Tuvo una relación con él tremenda y teníamos discusiones como esta. Me dice un día, es que la preocupación nuestra es que Fidel sea comunista. Y me padre, como usted va a decir en el sol, que aquella época para mí comunista era el hombre del mundo. Pero bueno, lo que le quiero decir es que por lo contradictorio del ser humano puede haber un cura reaccionario inclusive a identificarse con Franco, sin embargo, como pedagogo y como guía de jóvenes, pues tiene aspectos como de el padre de la Cruzada. Yo conservo del padre de la Cruzada un recuerdo extraordinariamente afectuoso, como Fidel observaba al padre Llorente, que fue el que más relación tuvo con él. No me estoy comparando con Fidel, por favor. Simplemente como él también fue alumno jesuita. Perdón, Bernardo. Es que no puedo reprimirme cuando se tocan estos temas y tan cercano a la visita de Obama, que la palabra Bernardo. Y le agradezco muchísimo al padre Dilano, que ahora tendrá oportunidad de conversar con ustedes, igual que nuestros demás panelistas. Bernardo, por favor. Gracias. Gracias por contener tu ímpetu, cuarto de panelista. Lo que me parece, bueno, y también quisiera recordar las polémicas que hemos tenido en torno al Papa, ¿no? Un momento cuando sobre todo recuerdo una llamada telefónica donde casi me hablar del comandante Bergoglio, ¿no? Del revolucionario, y yo dije, no, es un Papa, es un católico, es un obispo que responde sobre todo a una crisis que vive la Iglesia, y una Iglesia que o se reforma o sucumbe, tiene que abrirse a los nuevos tiempos. Esa es una tesis que me mantengo. Bergoglio fue muy conservador en Buenos Aires. Hay muchas, cuestionamientos, críticas, documentación, etc. Incluso ahora se va a abrir nuevamente la polémica porque el Papa Francisco accedió a que los archivos secretos del Vaticano durante la dictadura militar se abran y se esclarezca la participación en donde él está siendo cuestionado de haber colaborado con la dictadura militar. Es decir, sobre el Papa hay muchas versiones, pero lo importante, lo interesante acá es que Jorge Mario Bergoglio ha dejado de ser el arzobispo cardenal de Buenos Aires y es ahora el Papa. No es lo mismo, la misma persona, probablemente los mismos pensamientos, pero el rol, la función, la estructura donde está montado es absolutamente diferente. Por lo tanto, su perspectiva también es diferente. Bueno, me gustaría plantear el tema de la visita, y no sin antes recordar, no me escuchas, a un gran amigo que está acá presente. Nada más que acercarte al micrófono.
Vamos a ver. Me lo voy a poner acá. Un poquito más alto. Ahora sí me escuchas. Y sobre todo Jorge Fosado, un viejo compañero de luchas, que me da mucho gusto que venga de Tulancingo acá, que esté acá acompañando. Siempre que veo tu nombre, llego. Me da mucho gusto eso. Estuvimos juntos ahí en la Fundación Mexicana, enviando campesinos hace muchos años, y cuando había mítines cardenistas se venía con 3 o 4 autobuses desde Tulancingo acá a llenar el Zócalo. Un gran promotor social, un líder social. Pepe, un abrazo muy grande, me da mucho gusto verte aquí después de muchos años. Yo quiero plantear la visita como las diferentes lecturas que se hacen. Es increíble que un personaje, una visita que todos vimos, traiga lecturas tan diversas. Yo estuve en un coloquio en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Diego Valadez concluye que el gran ganador de esta visita es el gobierno mexicano. Lo que no fue cuestionado, nadie lo tocó, la clase política se balconeó con el Papa, ¿no? El Papa no fue genérico en sus críticas, no tiró a matar, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto es el gran triunfador. Otros plantean también otras lecturas, que el Papa no dijo gran cosa, es decir, cayó frente a los temas como Ayotzinapa, no los veo, no habló a fondo sobre el tema de las mujeres, las víctimas de abuso sexual, pederastia en la iglesia, no habló de Marcial Maciel, y por lo tanto entonces la visita es juzgada por lo que no dijo, y lo que dijo, que es muy duro, de cosas muy fuertes, queda en segundo plano. Otras lecturas también, como las que hacen algunos obispos. El Papa no entiende a la Iglesia mexicana, mucho menos el Papa tampoco entiende a los obispos. Fue mal aconsejado, ¿no? Sí, pero se dan cuenta cómo una visita que simbra el país, es decir, el reloj político, cultural de este país, se paralizó y fue marcado por la visita del Papa. Y hay la cantidad de lecturas que se hacen, una cantidad muy diversa de recepciones que se hacen. Yo creo que sobre todo el Papa generó muchas expectativas, diversas expectativas. Cada quien traía su propia visita, cada quien quería encontrar en la visita aspectos que lo fortalecían. Yo me gustaría como distinguir en la visita como 3 momentos fuertes: el antes, el durante, que ya lo expuso muy bien el padre, y el después, el ahora, la recepción que tenemos. Yo creo que el antes es muy importante, precisamente por todas estas expectativas. Voy a dividir el antes en el Papa, lo que representaba cuando llega a México, el país que lo recibe, los actores que lo recepcionan, ¿no? Y algunas expresiones de lo que esperaban del Papa. Primero, llega el Papa realmente con un cartel muy fuerte. 2015 fue un año muy fuerte para el Papa. Estuvo en Bolivia, habló de los movimientos populares de manera muy fuerte, se declara como un Papa antiliberal. En el Laudato Si es muy claro, un crítico del sistema económico internacional, duro, ¿no? Porque hay que distinguir una cosa: en la doctrina social de la Iglesia efectivamente hay muchas interpretaciones. Probablemente la lectura que tú hiciste en tu juventud fue una lectura posterior a la guerra, ¿no? Una lectura de Guerra Fría sobre la doctrina social de la Iglesia, por lo tanto muy sesgada. Porque en la tradición de la Iglesia, el padre no podrá mentir, algunos teólogos que andan por acá, es el destino universal de los bienes. Es decir, la vieja catolicidad medieval no admite la propiedad privada, sino en función de un bien público social, o lo que el Papa llamó en México el bien común, ahí sí. Pero, digamos, la concepción de propiedad privada es moderna, y la concepción de la propiedad que tiene la Iglesia es premoderna. Por lo tanto, la lectura que tú hiciste es una lectura de Guerra Fría, que tenía un sesgo muy marcado en ese contexto. Pero la lectura que hace Francisco sobre la propiedad privada
recupera la vieja tradición medieval que no la limita a la concepción capitalista de propiedad privada. Y eso me parece muy interesante. Volviendo a las expectativas. Entonces, vino un papa musculoso, con Laudato Si, con líder internacional, su visita exitosa en Cuba, en Estados Unidos, que fue arrolladora, el discurso, digamos, ético-político del Congreso tuvo un significado muy, muy importante, etc. Un papa reformador, que opta por los pobres, que opta por los derechos humanos, que tiene una agenda social, que se enfrenta a los poderes internos de la Iglesia. Aquí lo hemos conversado, el banco, los dineros, la corrupción del Vaticano, etc. Llega a un país que, como el padre muy bien lo dijo, él tiene un diagnóstico claro de México. Y el diagnóstico es que llega a un país herido, a un país empantanado, a un país donde su presidente tiene probablemente la más baja valoración en la historia moderna de la presidencia, con no más de un 30% de aceptación, lo cual es, no solamente estamos hablando evidentemente del presidente, estamos hablando de la clase política mexicana. Un país estancado económicamente, con desempleo, sobre todo en los jóvenes, un país marcado por la corrupción, una corrupción descarada, marcado por la impunidad, un país con una inercia de violencia y de inseguridad. Este es el país en el que llega México. Por lo tanto, entonces, también llega a un país donde el diálogo está fracturado. Hay una especie como de sobrediagnóstico de lo que está pasando, pero a la hora de interactuar los actores en pantalla, no llegan a acuerdos. Cada quien trae su perspectiva de manera paralela. El gobierno sigue hablando de las bondades de las reformas, ¿no?, de lo bien que está el país comparado con otros, ¿no?, de lo positivo que es la ruta que está teniendo. Hoy en Hidalgo precisamente fue un discurso apologético, como lo ha venido haciendo, cuando la ciudadanía percibe una cosa totalmente diferente. Y cuando los intelectuales no logran incidir, ni siquiera los críticos, ni mucho menos los que proponen el tema. Las expectativas crecen entonces. Un papa progresista, poderoso, reformador, ¿no?, un talante internacional importante, un país realmente herido, ¿no?, sin capacidad de diálogo, y los lugares que elige el papa cantaban que era una visita profundamente social. San Cristóbal, Morelia, Ciudad Juárez, Ecatepec, que es como el gran suburbio, con todas las contradicciones suburbanas que tiene. Por lo tanto, se cantaba, y eso alentaba muchos ánimos en diferentes esferas. De tal suerte que antes de que llegara, el gobierno decía, no, un momento, no va a venir a criticar, hará señalamientos de carácter global, pero no va a venir a criticar al gobierno porque es una visita de Estado. Entonces decían, no es una visita de Estado, también es una visita pastoral. Hubo previamente un debate si era de Estado o era pastoral. En el fondo era cuáles eran los límites de un diplomático, de un funcionario de otro Estado frente a la realidad de otro país. Si era una visita de Estado, un presidente no se puede, si un presidente viene a México, no se puede tirar a matar, evidentemente. Obama no va a venir a señalar grandes problemas. Digamos, va contra toda la lógica de la diplomacia internacional. El privado lo podrá hacer con un pequeño grupo, pero no de manera pública. Sin embargo, si venía en carácter pastoral, desde una perspectiva evangélica, profética, dirían algunos, podría tener una actitud mucho más crítica. Hubo un debate previo muy importante. Otros, el nuncio decía, por favor, mexicanos, tranquilícense. El Papa no va a venir a resolver todos los problemas de México. El Papa va a traer esperanza. David Fernández, que nos recomendó aquí a nuestro padre presente hoy, también declaró, el Papa efectivamente no va a venir a resolver problemas, pero sí nos puede venir a que nuestro ánimo cambie, a que nuestra esperanza se fortalezca, una esperanza crítica y de lucha. Ya ahí, en la entrada, es cuando empezamos a ver los jaloneos previos a la visita del Papa.
El Papa llega, imagínense nada más, después de tener un debate importantísimo que estaba suspendido de más de 1000 años con Cyril, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, llega a México, de La Habana directamente a México, y su primer contacto es con Cristian Castro. Ay, Dios mío, Dios mío. Que le habla y le cantan estos muchachos de Televisa. ¿No? El contraste es tremendo. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Vimos la gaviota regocijándose con su grupo, con su gente. ¿No? Los contrastes de una visita en Cuba de alto nivel milenario, profundo, civilizatorio, a una recepción tan, podríamos decir, tan nebulosa como la que se le dio al Papa. Además, inquieto porque tenía una alfombra roja por todo el aeropuerto, el Papa no sabía si pisarla, si no pisarla, ¿no? Llega su homóloga, la gaviota, vestida igualita que el Papa, y dice, los funcionarios no sabían a quién saltar primero, si a la gaviota o al Papa. Bendición, bendición, bendición. Paso a lo que pasó, durante, muchos dicen, este Papa no tuvo la capacidad de movilización que lo tuvo Juan Pablo II. Juan Pablo movilizó 20 millones de personas. Y éramos más poquitos en los años 70, estábamos hablando de los años 70 que, si nos recordamos de nuestras viejas estadísticas, estamos hablando de poco más de 70 millones de mexicanos. Se movilizó poco menos de 70 millones. Se movilizó cerca del 30% de la población. En México, el episcopado dijo que se movilizaron 10 millones de mexicanos. Sí, pero lo que los críticos de la capacidad de movilización nos dicen, y es que en la televisión, ese fin de semana que estuvo el Papa, estuvieron más de 60 millones de mexicanos viéndolo a través de la televisión, a través de las diferentes ofertas televisivas. Un hecho inaudito, ni un mundial, ni un Super Bowl, ni una pelea de Chávez ha tenido esta capacidad que ha tenido la audiencia de las gentes ese fin de semana en su casa, viendo en diferentes momentos la visita. Por lo tanto, no estuvo en las calles, pero la sociedad ha cambiado, muchos a través de redes, los jóvenes, otros a través de, con diferentes puntos de vista críticos, no, etc. Ahorita vamos a la cuestión de los mismos. Yo creo que el Papa hay que saber leerlo, ciertamente. Yo coincido totalmente con el padre. Creo que si nos quedamos con los silencios y con no estuvo con el Chinapa, sería como quedarnos injustamente con una parte de él. Yo creo que hay que releer al Papa, releerlo en su contexto. En Palacio Nacional, como muy bien dijo, fue durísimo con la clase política, durísimo. Dijo, el bien común es un bien depreciado entre ustedes. El bien de pocos, es decir, lo que ustedes están viviendo, agarrando, ¿no? Es el mal de muchos. Lleva a la corrupción, al narcotráfico. ¿Y vieron cuál fue la reacción de la clase política? ¡Le aplaudieron! Dijeron, mira el Papa. Terminó de hablar y se arremolinaron, se echaron de codazos para querer tocarlo, verlo, decir una frase, sacarse una foto, una selfie. ¿No? Tienes que mencionar el sombrero, por favor. ¿El qué? El sombrero. A ver, menciónalo. Ay, cuando acabamos de llegar ayer del aeropuerto, que le fue un chorro que les estaba cayendo una paz. Bueno, era la tercera vez que se lo ponía. O sea, no, eso no fue desde la Biblia lo traía. El Papa ya venía echado, la verdad. Le faltaba su caballo. La cuestión acá es, la clase política no me escuchó al Papa. No puso atención a los contenidos, al duro mensaje que le dio el Papa. Y no es porque sean brutos, porque de brutos la clase política no tiene nada, es porque no le convenía escuchar al Papa. Lo que querían era sacarse la foto, estar con él, decir yo soy tan católico como tú,
Y hubo dos hechos que indignaron, que me gustaría retomar después, que es el hecho de la gobernadora de Sonora, Pavlovich, ¿no? Y el gobernador de Chiapas, que regresaron el anillo al Papa, violando las normas del Estado laico, como Fox lo hizo con Juan Pablo II. Y no es porque sea, digamos, malo que un católico reconozca en su vida espiritual rezar, pero no en público, y menos Velasco, que vive en el estado más diverso religiosamente. En Chiapas, como ustedes saben, 50% son católicos, 50% no son católicos. Por lo tanto, en términos de equidad, el gobernador de Chiapas estaba obligado a guardar compostura, pero la clase política perdió la compostura. No tuvo compostura, se remolinaron. Entonces, vimos en las cámaras, algunos se jodían aquí, y aquí de todos, del PRD, hasta de Morena. Pero tienen el hábito de perder la compostura a todos los políticos. No, pero hay que Son políticos, por favor. hay que abrir los debates. Yo creo que es otro de los temas que tiene que tener acá Ángel, ¿no? El que es ser político, lo político frente a lo religioso. El debate es un poco un tema que traigo en el libro. Pero bueno. Ya vamos a ver ya para contar. Otro aspecto también, otra visita que a mí me llamó muchísima la atención fue en San Cristóbal. Ahí el Papa fue Francisco, ¿no? Fue el Francisco que prometía, ¿no? Empezó hablando lenguas indígenas, utilizó el populismo, que ha sido un texto condenado, ¿no? Por la iglesia, hasta por antropólogos, aquí no me dejarán mentir, hasta por socialistas, ¿no? Porque es un texto medio místico, medio poético, medio esotérico, ¿no? Que habla del lenguaje del mundo indígena y es muy difícil de traducir. El Papa pidió perdón a los indígenas, eso ya no es normal, pero habló de su dignidad, sus derechos humanos. Fue el único lugar donde no hubo VIP, donde no hubo lugares privilegiados. Los indígenas tenían el lugar privilegiado. El Papa ahí guardó silencio de la tumba de San Luis. Reivindica un personaje denostado por la cultura política, por los medios, por los intelectuales, por los opinadores, como el comandante Samuel Luis, como el protagonista del levantamiento zapatista. Vuelve otra vez a plantear el tema indígena en la palestra que estaba olvidado por todos. Creo que fue un momento estelar para mí, su presencia, su actitud, ¿no? Y también lo que le dicen los indígenas. Creo que hay que recuperar allí a Francisco. Ese es el Francisco que muchos esperaban ver. Después, otro momento para mí estelar. Olvidó la tercera raíz. ¿Cuál tercera raíz? La tercera raíz que hay en este país. Los negros. Los negros. Bueno, sí, la verdad, pero probablemente... Un acto discriminatorio. No necesariamente. Bueno, si hubiera estado en Veracruz yo diría que sí. Como el Guerrero. No, pero podemos decir que discriminó a muchos otros, ¿no? A los chinos también, ¿no? Bueno, yo lo que me quiero dar un ejemplo, si usted me lo permite, a Ciudad Juárez. Ahí tuvo tres temas con los presos sobre el tema de la libertad, que muchas veces nosotros vivimos presos en medio de la libertad, con nuestros criterios, con nuestra manera de pensar, con nuestros encajonamientos, nuestras rigideces, ¿no? Y que solamente perdiendo la libertad uno percibe lo que es. Incluso él dice, a lo mejor yo pude haber estado acá también, ¿no? Eso fue duro frente a los empresarios que fueron igual que los políticos. Además no había obreros ahí, en ese lugar no había, puro VIP, pura gente bien. Cuando digo obreros, yo diría, Dios santo, que bien se viste a los obreros en Ciudad Juárez, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez fue clásico por su actitud antiliberal, ¿no? Habló del capital, de la explotación, etc. Pero sobre todo el tema migratorio, fue un tema profundo, porque él es el hijo de migrantes, él es migrante, es muy sensible al tema. Tan, digamos, fue fuerte ahí que provocó
que el tema tuviera impacto en Estados Unidos, ¿no? Y la polémica que se armó con Donald Trump, ¿no? Donde dice Francisco no entiende nada de lo que está pasando en la seguridad del continente, mucho menos migración, ¿no? Y el Papa le responde: aquel que construye muros no es cristiano. Los cristianos son para abrir puertas, no para construir muros fuertes, ¿no? Digamos, simbólicamente podríamos decir se mentaron la madre. Último punto, ya hablé de la clase política. La clase política, en su afán, digamos, utilitario, en esta actitud absolutamente pragmática, está abandonando los principios del Estado laico, de una clara separación entre la Iglesia y el Estado, entre incluso la libertad religiosa, ¿no? Y la equidad. Uno de los grandes problemas en esta visita fue la equidad en términos de Estado laico. Pero el otro tema importante es de los medios de comunicación, que hace un momento una compañera aquí me preguntó: si 60 millones vieron la visita a través de los medios, evidentemente la mayoría fue a través de los medios comerciales, Televisa, TV Azteca. Y ahí hay que volver a cuestionar el tipo de transmisión que se ha tenido. Es exactamente el mismo tipo de transmisión que se hizo hace 37 años, cuando vino el Papa Juan Pablo II en 1990, en mayo. Descriptiva, emotiva, emocionalista, exaltación del personaje. En todo momento era una especie de papolatría, ¿no? Es decir, el país ha cambiado, pero el tipo de cobertura sigue siendo la misma. No le importaban tanto los contenidos eran tratados a brochazo, de brocha gorda, así, de repasón. Ah, ya lo dijo el gobernador, lo dijo en Lampedusa, la migración, no sé qué, pero no se iba al fondo de lo que representaba al país, porque el Papa, con esos discursos, planteamientos, tocó heridas no cicatrizadas en nuestro país. Y esos medios tienen la enorme responsabilidad de cosificar a un personaje que viene, propone temas y ellos lo quieren convertir en figura. Quieren concentrar: ah, ¿qué comió el Papa? Señor capitán, ¿qué se sintió manejar el avión donde iba el Papa? Señora azafata, ¿no le temblaron las manos cuando le ofreció de comer al Papa? Señor artesano, ¿qué sintió cuando estaba usted tallando la madera en la que se iban a poner los santos aposentos del pontífice? Ese tipo de cuestiones triviales fueron los que exaltaron los medios de comunicación y no los importantes. ¿A qué vino el Papa? ¿Qué fue lo que dijo? ¿A quién se dirigió? ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué tuvo silencios? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Ese tipo de cuestiones que eran vitales fueron acotados. No hubo reflexión o análisis. De ahí que yo me congratulo de haber participado en el Canal 11, donde con todas las limitaciones, pero le pegó como una cobertura con todas las limitaciones que se pueden tener en una televisora oficial de gobierno, pero en el Canal 11, pero realmente en términos de rating, pero sí, simplemente en términos de lo que es la reproducción en YouTube, de los resúmenes que hacemos en la noche, fueron más de 2 millones de reproducciones, lo cual significa, más de 1 millón y cacho, aquí comunicólogos que no me dejarán mentir, que representa el 2% simplemente reproducciones en YouTube. Entonces ahí ya hacen una proyección que hace que fue una cobertura en el Canal 11, lo cual me congratulo porque fue alternativa a lo que presentaron los diferentes televisores y radios como Fórmula, como Radio Centro, etc. Pero creo que tenemos que, una vez más, cuestionar el papel de los medios de comunicación. No puede ser que nos estén cosificando un personaje con temas tan vitales, tan debatibles, tan profundos, como señala el padre en algunos casos, que tocan la raíz civilizatoria de nuestra sociedad, como para andarlos banalizando. Esa fue la palabra. Banalizaron la visita. Yo ya termino y estoy con el después. El después, hay muchas lecturas.
Usted me quitó la tapita. Hasta aquí. No, es que hay una tapita que se levantó que yo me extrañó. Ese te lo mandó Televisa. Hay un titular que dice: el Papa se fue y nosotros nos quedamos con nuestro mismo Via Crucis. Es decir, seguimos igual con nuestros mismos problemas. El Papa fue una especie de una luz de bengala que hizo explosión, que se fue apagando, se fue, chao, lo saludamos y seguimos en las mismas. Todo el mundo hace su propia recepción, su propia lectura. Lo que no dijo, lo que sí dijo, pero creo que tenemos que ser como más cautos y ser mucho más, sobre todo los luchadores sociales, aquí yo, muchos de ustedes están. Creo que la visita tiene muchísimos elementos rescatables. Si podemos traducir a veces ese lenguaje poético, simbólico, delicado, pero profundo que tuvo Francisco, con muchos temas de violencia, de narcotráfico, de desempleo, de capital, de injusticias, de derechos humanos, yo creo que le podemos sacar. Pero también no leamos la visita del Papa a través de nuestros intereses solamente. El Papa también traía su agenda. ¿Cuál es la agenda del Papa? ¿O cuál creen que puede ser la agenda del Papa? Pues su iglesia. Y como dijo muy bien el Padre, su iglesia está para llorar en este país. Una jerarquía mimetizada con el poder, con un cardenal a la cabeza que parece más un líder, o no un líder, parece más un político que un líder espiritual o religioso, y que le resbala igual que la clase política. Cuando el Papa le dijo: no quiero príncipes, lo primero que hace Norberto I es irse a la fiesta de su compadre, el jefe Diego, ¿no? La clase política, echar sus chupes, sus pulques, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice eso? Que le resbala al cardenal, como a muchos miembros de la jerarquía. Y además, todavía le dicen al Papa: alguien nos va a dar consejo, Santo Padre. Nosotros estamos muy bien. Somos héroes contra la secularización. Hemos resistido a los jacobinos, resistimos a los masones, resistimos a los comunistas, resistimos a Morena. No, eso no lo digo. Eso no lo digo, por eso ya se me salió. El tema que a mí me parece importante es que el Papa sacudió la clase política clerical. No más políticos de Estado, políticos religiosos, no más obispos de Estado. Quiero obispos pastores. ¿Qué significa? Padre lo podrá explicar muy bien después. Hombres de Dios, hombres que miren con transparencia, que sean limpios, que sean guías, que tengan la actitud de estar cercana con la gente, que tengan una actitud de visión, que tengan una actitud de apertura, que sean buenos seres humanos, que convoquen a otros, que huelen a oveja. El carnal Norberto le diría: fuchi, oveja, la oveja huele a estiércol, ¿no es cierto? Pepe Fosado, pues eso quiere el Papa, que huele a estiércol. Bueno, el tema se presenta entonces en términos de qué recepción final le vamos a hacer al Papa. Vamos a tener la recepción de que el gobierno, como no fue cuestionado, fue el ganador. Vamos a decir: no vale la visita del Papa porque cayó Ayotzinapa y cayó, a propósito de los silencios, que se juzguen. El Papa también tuvo otros silencios que hay que valorar. No hablo del aborto, como tal no se metió, no atendió la agenda de la moral de la Iglesia Católica, es decir, de los homosexuales, o echarse contra los matrimonios, ¿no? Maciel se habló. ¿Pero qué dijo? No, lo que dijo en el avión. No leíste, ahí no llegaste. Ahí ya no llegaste. No, pero fue el avión es decir, hubo otros silencios
Hubo otros silencios. Atiano, Perdón. Atiano habló de Atiano. Todas las. Bueno, no habló de muchas otras cosas, pero tampoco tenía que hablar de todo. También traía su agenda también. No podemos pedir que sea nuestra agenda la que prime. A lo mejor han pasado tantos años que a lo mejor no le han informado bien al Papa que es atear, por ejemplo. Pero yo creo que en el caso de Ayotzinapa sí el Papa tiene responsabilidad, y no de otros temas. ¿Por qué de Ayotzinapa sí tiene responsabilidad? Porque el Papa echó a andar a la gente. 2 veces en audiencias públicas habló de Ayotzinapa. Incluso una fuerte, inculpando al gobierno de lo que pasó. Envió al nuncio, les mandó a decir que el Papa estaba de su lado. Es decir, el Papa echó a andar a Ayotzinapa. Sería el único caso que yo le cuestionaría al Papa. Los demás, pues pudo haberlo planteado como no lo dijo. Por ejemplo, el caso de Pedraste en el avión, que es el avión donde dan los grandes temas, ¿no? Donde dan los grandes golpes, el tema de los homosexuales, el tema del celibato, es en las preguntas más abiertas frente a reporteros. Y ahí dijo que si hay un obispo que sabe que el cura es un abusador y no lo denuncia, tiene que renunciar. Con lo cual era un mensaje directísimo a la Puerta Rivera. De Maciel reiteró nuevamente que es un monstruo, lo acabo de volver a decir, y planteó: los legionarios están bajo control. No sé si es cierto o no, pero él dijo: el gobierno los tengo agarrados de acá. Podemos no creérselos, él fue lo que dijo. Lo que creo es que tenemos que tener una actitud más proactiva en la recepción del Papa. Y además hay que verlo, contextualizar en otras visitas. Él cuando llega a Ecuador, que llega en un momento de manifestaciones, de huelgas, justo el día que llega, el Papa nunca se tiró a cantar, ni en unos ni otros. Habló de la paz, del entendimiento. No va a llegar con la espada desenvainada y a dar eso. Digo, nunca un Papa lo ha hecho, y este tampoco lo va a hacer. De tal manera que creo que tienen contenidos, como lo ha señalado el Papa, y hay que leer los discursos, planteamientos muy importantes, incluso que se pueden ser utilizados en términos políticos, que creo que es para ustedes una de las claves que puede ser muy interesante. Esa actitud antiliberal que tiene el Papa, esta cuestión de los pobres, esta cuestión de los indígenas, esta cuestión del mundo suburbano, de las tentaciones, incluso yo diría una relectura política cuando él habla del diablo. El diablo, en la vieja tradición, tiene varias acepciones, pero una de ellas es el poder, es la tentación del poder. No Jesús, el Padre me puede regañar si me estoy equivocando, ¿no? Pero hay que entenderlo, hay que contextualizar a Francisco. Francisco no venía a tirar la batalla. Ahora, yo termino con esto. Yo creo que otros silencios también hay que revalorarlos. Él no habló de reivindicar la educación religiosa en las escuelas. No habló tampoco de que la iglesia tuviera medios de comunicación. No habló una sola palabra, hubo una mención en el encuentro de familias sobre aborto, pero él no se tiró con la agenda de la iglesia católica. Más bien al revés, él marca línea a su iglesia. A los obispos le dicen: quiero pastores, quiero gente de mirada transparente y limpia. Y en el encuentro que hubo en Morelia con los religiosos, que fueron más de 10.000 religiosos, perdón, 20.000, que hay que contextualizarlos. En este país hay un poquito más de 15.000 curas y un poquito más de 20.000 religiosos. Es decir, estaba ahí casi la mitad del clero, de las tropas, digamos, del bajo clero del país. Y ahí les dio ánimos. No se agachen. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? No se resignen. La resignación como pecado, la resignación como tentación del demonio. ¿No? Ese clero, ese bajo clero, sí estuvo presente con Ayotzinapa. Recuerden, fue contando 1, 2, 3, hasta todo el estadio, hasta llegar a 43, cuando el Papa iba en camino. Es decir,
Es paradójico. Es paradójico, pero incluso el que no los haya recibido y el que no haya hablado mantuvo el tema de Ayotzinapa en la agenda de manera permanente, incluso con silencio del Papa. ¿Lo recibirá? ¿No lo recibirá? ¿Qué les quiere decir? ¿Por qué no lo recibe? Estuvo ahí, Ayotzinapa estuvo ahí. Así es. Por eso creo que hay que rescatar esto. Yo creo que evidentemente tiene elementos, yo soy el primero que tiene elementos. Yo no creo en un Papa revolucionario, no creo que esté cercano ni de lejos a héroes mártires como Camilo, ¿no? Camilo Torres. Él es cercano a lo que podemos decir Arnulfo Romero conservador y era un demócrata cristiano. La condición de cardenal, la situación del país le llevó a defender los derechos humanos con mucha pasión y lo asesinaron. Pero no podemos decir que era un revolucionario, un pensamiento agudo. Digamos, el rol que le tocó jugar lo llevó a tener ese papel. Yo creo que Francisco pasa. Incluso Francisco le pregunta, oigan, ¿es usted de derechas? Y yo no soy de derechas. Pero en otro momento dice, los comunistas nos han robado el viejo tema de la opción por los pobres. Cuando dice los comunistas es porque hay una diferenciación. No es un papa comunista, es un papa católico, es un papa en la tradición católica, abierto, con reformas, con pantalones, con sensibilidad, es latinoamericano. Yo creo que hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que aprovecharlo incluso en términos políticos, porque si no lo hacemos, los otros ya lo están haciendo. Gracias. Le agradezco mucho a Bernardo Barranco por su extraordinaria contribución a este debate, una presentación muy problematizada, sofisticada como es el Papa Francisco y como requiere un análisis de una personalidad como el Papa Francisco. Incluso ese asunto de que no es lo mismo Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que el Papa Francisco en el Vaticano, eso es muy importante. A algunos les parece que es imposible hacer esa separación, pero sí es posible. Además, la historia está cargada de casos en que un individuo, al cambiar de circunstancias, proyecta una conducta que era inimaginable anteriormente. Realmente ha sido muy valiosa porque hay unas lecturas tan pobres sobre esta personalidad y sobre la visita a México, que en realidad era muy espinosa para un papa, un jefe de Estado vaticano al mismo tiempo que pastor, pero jefe de Estado vaticano, y dice: venir a un país donde el pueblo repudia a la clase política, es todo un pueblo. Inclusive estaba viendo yo la popularidad de los candidatos, como mientras los gobernados tienen 48 de intención ciudadana, Margarita Zavala tiene 52 de intención en los líderes. Fíjense ustedes, los probadores tienen 48 ciudadanos, pero ella tiene los líderes en 48, pero tienen, mientras tienen 25 de intención de voto ciudadano. Qué interesante. Y a ese país le es un papel muy difícil, con la crisis de derechos humanos que hay aquí. Realmente era un campo minado, pero en realidad yo creo que se requería una valentía enorme para venir. Yo inclusive pensaba que Francisco iba a venir a mí. Pero bueno, pues sí. Y claro, no podía complacer. Yo realmente nunca pensé que se fuera a reunir con los padres de Lucía. Sinceramente se lo digo. Lamentablemente no pude estar aquí, no pude ver. Por ejemplo, hubiera encantado seguir en el Canal 11. Habría sido un tremendo banquete. Me ha servido de mucho, porque yo en realidad lo que sé de la visita de Francisco son artículos que he leído tú y de otros colegas, pero no pude ver en vivo, y con la intervención del padre y de Bernardo, pues para mí ha sido enterarme inclusive de muchas cosas muy interesantes.
un análisis realmente muy valioso, que le agradezco mucho una vez más